Bueno, Unón, nosotros somos Arkaitz Nagore de Jausika Kultur Elkartea. Bueno, como han dicho antes, nosotros en los años el año 2013 y 2014 llevamos a cabo el programa de sensibilización de danza en los colegios, Danza Eskolara. Y bueno, os vamos a explicar un poquito qué hicimos en el colegio. Hicimos dos programas diferentes y os vamos a explicar un poquito pues, qué fueron las pautas que tomamos y bueno, pues para que conozcáis un poquito cómo trabajamos nosotros. Egunon a todos. Este proyecto, pues en el año 2013 nos llegó un email, estábamos nosotros formando Jausika y nos llegó un email y con la propuesta, con el concurso de Bizkaiko Dantza Etxea sobre el fomento de cómo acercar la danza a los colegios, ¿no? Y que pues en ese email nos venían un poquillo todos los objetivos que Dantzabiz proponía para realizar, ¿no? Los cuales pues, venía a fomentar y desarrollar la danza entre un poco las compañías. Nosotros venimos de una trayectoria nos movemos en el mundo de la danza tradicional, un poquito hemos hecho colaboraciones un poco altas, pero siempre en ese mundo de la danza tradicional, ¿no? Y pues un poco mover esa conexión con los alumnados, promover un poco cómo nosotros a la hora de entender el folk y la danza con los alumnos, cómo lo entienden ellos, y enseñarles un poquito cómo se vive a la hora de ensayar. Eso, nosotros entendimos así la propuesta, ¿no? Antes de decir cómo lo afrontamos, os digo un poco cómo es Jausika. Jausika es una estructura abierta en la cual empezamos 3 personas, todos del mundo del folk y además uno de ellos con estudios enfocados a pedagogía, magisterio y todo este tema. Y quieras o no, la vida nos ha ido llevando a que nos vamos juntando más gente de ese enfoque y nuestro enfoque no va exclusivamente a generar espectáculos, sino más un poco la divulgación del folk y la cultura tradicional. Nosotros entendemos el folk como algo contemporáneo y actual, porque estamos aquí hoy y bailamos hoy, o sea, no bailamos hace 100 años. Por lo tanto, entendemos la cultura tradicional como algo que se regenera constantemente, ¿no? Y eso se lo explicamos a los chavales el primer día que vamos con un artículo que nos gustó mucho de Marcin Stripper, que es un polaco, un músico, que él explica que la cultura folk y tradicional hay que vivirla como entrando en una pastelería, pero no eligiendo un pastel, sino cómo cocinar esos pasteles. Y eso los críos lo entienden perfectamente y rápidamente. Dicen, hay que cocinar, pues vamos a cocinar danza. Es un poco ese punto, ¿no? Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue un trabajo integral. Quisimos trabajar durante un tiempo, un pequeño espectaculillo, se dio una idea y sobre esa idea se fue trabajando, ¿no? ¿Qué quisimos hacer? Se les daba unas pautas o unos temas que ellos tenían que investigar y con ello fuimos consiguiendo pues, un poquito estos pequeños objetivos que fuimos sumándole, ¿no? Pues un poco con la imaginación y la creatividad, ellos qué sabían sobre nuestra cultura o qué similitudes tenían con esas culturas, porque luego veremos un poco las características de los grupos con los que hemos trabajado y pudimos pues, evitar sobreinterpretaciones o esos tipos de problemas que vivimos un poco hoy en día en la cultura folk. También trabajamos el ser diferente pero iguales. Tenemos un grupo que había pues, críos de diferentes etnias, diferentes sexos, o sea, la realidad de una escuela en la cual se trabajaba el que somos todos diferentes, tenemos diferentes características, pero en el fondo somos todos iguales. Y luego se reforzó lo individual de nuestro colectivo. Somos personas individuales, libres, pero dentro de un colectivo tenemos que estar conectados, ¿no? ¿Qué hicimos? 2 proyectos. Uno, que se llamó Danza Eskolara en un principio, luego le hemos dado otro nombre que le llamamos un poco Traz, en el cual se trabajó un poco la cultura folk, se trabajó lo social, lo carnaval y lo ritual,
y se les explicó, se sacó un poco las similitudes con otros folclores más bien enfocados a las diferentes nacionalidades que había en esos grupos, y luego colaboramos con músicos profesionales que también se dedican al mundo de la enseñanza musical, y ellos haciendo ensayos con nosotros allí en las clases, explicar un poco cómo su formación musical, o sea, intentamos también atacar ese lado, ¿no? Que viesen ellos la música en directo y atacar. Y luego, como todo espectáculo, había que generar un material y ahí atacamos las artes plásticas. En ese primer año, en el año 2013, trabajamos con críos de cuarto curso, de 10 años, y el año siguiente pues, tuvimos la suerte de volver a realizarlo, y cogimos una historia universal como es Romeo y Julieta, y ahí sí que fue todo abierto y trabajamos desde un inicio sin tener casi nada cerrado, porque sí, había 3 puntos que eran claves, que eran buscar que ellos fuesen independientes para buscar música alternativa a lo que escuchan hoy día, que se informasen sobre una historia universal clásica como era Romeo y Julieta, y luego informarse un poco qué elementos de la cultura se podían introducir en esa historia, y luego pues nosotros ya pues, vamos creciendo como asociación, y gracias al apoyo de profesionales también de danza contemporánea pudimos meter otros tipos de rutinas en nuestras clases. Aquí vemos lo que es el primer año, vemos ahí un poco a los músicos, a los diferentes chavales que trabajaron, y aquí pues una foto del segundo año. Bueno, para hablaros un poquito, para que os centréis, nosotros los dos años que hemos hecho el proyecto lo hemos hecho en el mismo centro. Es en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Baracaldo. La franja educativa que tienen, bueno, es de 2 a 12 años, y bueno, nosotros elegimos este colegio porque, bueno, somos de la margen izquierda nosotros, entonces vimos un poquito, teníamos muchos más colegios que barajar y todo, pero bueno, vimos un poquito que este colegio tenía algo especial. Es la cruda realidad de lo que se vive en la margen izquierda, y en este colegio, pues bueno, pues de alguna manera u otra hay bastante diversidad cultural. Es un colegio, no lo vamos a llamar marginal, pero es un colegio un poco especial. Entonces, bueno, veíamos gran interés en enseñarles a ellos, en darles a conocer lo que era la danza, porque ellos tenían como muy poco interés lo que era por la danza. Saben lo que es el baile o bailar, pero no sabían qué es la danza. Y entonces, bueno, pues tiramos para adelante y pasamos con ese colegio, fuimos para adelante con el colegio. Bueno, os vamos a explicar un poquito la forma de trabajo que usamos. Como hemos dicho antes, usamos la hora de plástica para meter nuestra... Bueno, cogieron un poquillo más, pero bueno, para nuestra actividad. Esto fue propuesto por el colegio y por las profesoras mismas. Entendían ellos que la danza la veían como un arte y no como alguna actividad deportiva. Entonces querían meterlo ellas allí y a nosotros nos pareció perfecto. En vez de 1 hora hicimos 90 minutos. Entonces fueron ellas quienes nos quisieron sumar tiempo a nuestros días. Entonces, bueno, hicimos una duración de 11 semanas en el colegio, bien en el 2013 y bien en el 2014. Y bueno, pues lo que hicimos era, trabajábamos con los niños, y aparte de solamente trabajar con los niños, lo que hacíamos de vez en cuando era algún ensayo abierto. Venían los chiquitines a vernos, porque bueno, luego llevamos todo esto a un teatro y por motivos de traslado y todo, pues a los de 2 y 3 añitos no se les pudo trasladar por dificultades. Pero bueno, eran los que venían a vernos los ensayos. Y bueno, y profesorado también, que de repente se involucró todo el colegio, y el profesorado venía también a vernos los ensayos y hasta nos preguntaban si podían algunos participar, pero bueno, fue funcionando. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho fue enseñarles a ellos que no solamente, aparte de enseñarles algo de danza, les queríamos enseñar un poquito también lo que rondaba todo lo que era
un espectáculo, porque ellos luego al final lo que iban a hacer era representar un pequeño espectáculo junto a nosotros, en los que ellos iban a ser los protagonistas. Entonces, pues bueno, a ellos se les ocurrió que como habían sustituido la hora de plástica, pues a ver si se podían hacer su atrecho, si se podían hacer sus cosas que ellos podían utilizar luego en el espectáculo. Entonces, pues bueno, veis aquí algunas fotos. Se curraron el primer año, se curraron unas máscaras y unas cascas de carnavales, y el segundo año también pues les dimos la opción a ellos a ver qué querían, qué les gustaría hacer. Y bueno, un poco implicado con nuestra cultura, pues todos dijeron, pues cabezudos, bueno, pues cabezudos. Entonces implicamos un poquito los cabezudos y los metimos también en la historia de Romeo y Julieta, que no tenía mucho que ver, pero bueno, era también un poquito, pues a ellos se les ocurrió, y un poquito para mantener el anonimato de los más vergonzosos o de los menos abusados, pues bueno, pues usamos los cabezudos. Bueno, los resultados que conseguimos verdaderamente, o sea, yo hablando personalmente como compañía, o sea, fueron espectaculares, pero espectaculares. Aparte de, nosotros invitamos a todo el colegio, y el segundo año pudimos invitar también a los familiares de los críos que habían participado. Era un poquito para que viesen lo que estaban haciendo. Entonces, en cada proyecto pues tuvimos más de 250 participantes, porque participó todo el mundo, desde los que vinieron a ver los ensayos, hasta los profesores que nos venían a ayudar, y hasta los familiares que cambiaron turnos de trabajo para poder venir a ver a los críos, que eran críos que algunos sabíamos y sabemos que en la vida van a pisar un teatro, o en la vida van a ir a ver un espectáculo de música, ni de danza, ni de nada. Entonces fue una involucración bastante favorable. Vimos también que había mejoras dentro del mismo grupo. Había bastantes peleas, pero bueno, como en cualquier, igual los profesores que sabéis, pues hay riñas entre los críos, pero surgieron cambios de roles, de igual el más timidín empezó a descubrirse, empezó que le gustaba esto, y el más tímido dejó de ser igual el más tímido de la clase, y el más, por un lado, el más dominante de la clase igual dejó de ser tan dominante y fue uno más. Entonces, al final acabó siendo todo un grupo, y bueno, pues funcionó de esa manera. Reforzaron también su confianza, porque había muchos que, pues eso, nos encontramos con miedos y vergüenzas que tenían muchísimos niños, que de verdad que no se vieron casi en el espectáculo, porque se descubrieron a sí mismos. Y luego, pues bueno, apreciación al trabajo individual y colectivo. Aprendieron a trabajar ellos más que nada en grupo, porque se veía que iban muy a su aire cada uno. Lo que he comentado antes de los familiares fue una implicación que no pensábamos que iba a ser así, porque pues bueno, esto salió desde la parte del colegio. Como el año del 2013 no pudimos invitar a los familiares, pues dijeron, oye, si podéis, por favor, lanzarles vosotros la invitación. Entonces, fueron los mismos críos de los que trabajaron con nosotros quienes fueron por el centro invitando, se curraron unas invitaciones y explicaron a todas las clases del centro qué es lo que estaban haciendo con nosotros, que por favor fuesen a verles, les daban una invitación, y a los padres exactamente igual, padres o familiares. Se les hizo en manualidad, se lo hicieron ellos unas invitaciones. Entonces, bueno, vieron ellos un poquito también, el día del espectáculo fue precioso, porque se veía perfectamente, ellos decían, somos parte de una compañía, sí, hoy sois una compañía vosotros. Entonces, bueno, pues ellos simplemente el hecho de estar entre bambalinas o estar detrás, y el saber que tenían que estar callados mientras los anteriores tenían que estar actuando, para ellos fue como una experiencia para nosotros muy bonita, porque sabíamos que críos no iban a poder tener esa experiencia ni sentirse de esa manera. Entonces, pues bueno. Sí, y además, como otro tipo de implicación familiar que veníamos hablando, ¿no? Pues sabemos que en nuestra actividad siempre estaba en la franja horaria en la que era casi al mediodía, antes de ir al recreo o al comer, y sabíamos
que había críos que tenían dificultades para irse a casa y volver rápidamente, y había padres que dijeron que ellos hacían un sobreesfuerzo porque los críos estaban con esa motivación extra. También tenemos que decir que los críos no bailaban exclusivamente ellos. Nosotros nos juntamos un grupo de dancharis y actuamos con ellos, y era un espectáculo de una media horita, y ellos tenían ciertas piezas y nosotros bailábamos solos y con ellos. O sea, y a modo de conclusiones y propuestas, vimos que nosotros le dimos el enfoque como algo integral, algo total, no solo danza, ¿no? Sino también como hicimos análisis musical, hicimos análisis artísticos, me refiero a la hora de generar ese atrecho. Algunos críos que iban a escultura o a barro, pues pudieron aprovechar lo que sabían. O sea, era como algo más grande, ¿no? Y vimos como el arte tiene que estar vivo en las escuelas, y enfocándolo esto al cambio de que decían ahora de roles. Luego el profesorado nos ha transmitido que en cuanto ha durado el proyecto, pues el proyecto duraba pues las 11 semanas, esos 3 meses, el índice de ese grupo, pues las escuelas van muy rápido, ¿no? Tienen un ritmo alto, pues como que bajaba, estaba como más tranquilo, porque como había como un monotema durante toda la semana, porque ellos sacrificaban sus recreos igual para ir haciendo trabajos que tenían que igual traer para el lunes o cosas así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, tuvieron que ellos empaparse de la historia completamente. Nosotros no les contamos nada, les dimos 7 días y dijimos, tenéis que interesaros por la historia. Luego el profesorado les ayudó, les acercó versiones adaptadas a su edad, tanto de literatura como audiovisual, ¿no? Y nosotros creemos que esto es importante. Luego también vimos que la danza no solo como un recurso gimnástico musical, sino como algo más, ¿no? Y luego dentro de nuestro mundo, que nosotros controlamos, que es el folk, puede ser una buena fuente como agente estimulador, ¿no? Tiene un imaginario muy amplio que se puede aprovechar, pero esto se puede abrir a cualquier tipo de estilo dancístico, ¿no? Y luego nosotros como propuestas, porque hablando con otros profesionales, ¿no? Que se dedican al mundo de la danza, nos han explicado muchas veces, y nosotros es algo que vemos, ¿no? El primer día siempre preguntamos, ¿qué os gusta hacer? A mí el fútbol, ¿pero te gusta el deporte? No, me gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque es lo que reciben constantemente. Si no ven, si no viven, no se van a acercar. Por lo tanto, a nosotros nos han contado, y joder, nosotros cuando hicimos el proyecto era lo que decíamos, joder, ¿qué me hubiese gustado vivir en la escuela? Y nos han comentado que en otros sitios se generan pequeñas producciones, no estamos hablando de grandes producciones de 40 bailarinos o 50, sino dignas producciones de tanto de 12 bailarines, de música, de ópera, lo que sea, en la cual en sitios estratégicos van pasando todos los colegios y al menos ven al año un espectáculo de danza, un espectáculo de música o una obra de teatro. Y eso, si lo vas todos los años, va generándote ese reprise que se te queda luego aquí, luego te apetece ir a ti. A ver, si no lo has visto nunca, no vas a ir. O sea, porque también yo soy ser humano y a mí me pasó. Yo nunca había visto un concierto jazz, ¿no? Nunca esto, pero de repente conocí a un amigo y me dijo, vamos a verlo. Y pues, me llevó y ahora me gusta, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Pero no lo había visto nunca me habían llevado, no lo desconocía totalmente, pero si se demuestra con cariño, eso también es importante, con cariño, o sea, el concepto de seducir, ¿no? al chaval. Si se seduce a alguien, está todo ganado. Y luego pues queríamos agradecer a Danchavís por este tipo de proyectos que nos parecen muy interesantes y bonitos, al Colegio Juan Ramón Jiménez, el cual nos ha llamado a ver si este año vamos a hacer algo, pero por problemas de agenda no va a poder ser, pero haremos algo paralelo por nuestra cuenta para agradecerles, que siempre están volcados a este tipo de propuestas, a la Escuela de Danza Andón Eristi, porque nos ha dejado las instalaciones muchas veces para ensayar, y cuando hemos tenido dudas de cómo enfocar el proyecto, el profesorado de allí nos ha ayudado, a la Bercho Escola de Munguía de Taquet, que oyó el proyecto que estábamos realizando Romeo y Julieta y nos tocaron a la puerta y dijeron, ¿podemos colaborar? Y pues encantados. Y luego al Centro Cívico Clara Campoamor, que nos abrió las puertas de su centro cuando el Teatro Baracaldo nos las cerró 2 veces, porque decía que no tenía cabida en su centro este tipo de proyectos. Y luego al colectivo Artasiac por invitarnos hoy a contar nuestra experiencia.
O sea, eskerrik asko y a todos por organizar hoy y por venir hoy aquí. Mi esker. Muchas gracias, Arkaitz, Nagore. Antes de pasar a la próxima presentación, si queréis plantear alguna pregunta, ahora sería el momento. Yo voy a plantear una pregunta breve. Hablabais del profesorado, pero no me ha quedado muy claro cuál era el rol del profesorado durante estas 11 semanas. ¿Cuál ha sido su implicación? En el centro son 2 clases por curso y los 2 profesores que más se han implicado han sido precisamente los de sexto curso, que era el año que nos tocaba, y al principio nos preguntaban si queríamos que estuvieran en los ensayos, etcétera, y al principio les dijimos que no, aunque a veces se pasaban a ver los ensayos. Lo que nosotros les pedíamos era que fueran preparando todo el material para las clases, etcétera, y todo el material que han preparado se ha trabajado de forma conjunta con los alumnos. Ellos han estado acompañando a los alumnos todo el tiempo. También el día mismo de la actuación nos estuvieron ayudando. Tenían el guión, tenían las entradas, las salidas, tenían toda la escaleta, nos estuvieron ayudando también. Y estos fueron como los contactos directos que tuvieron con nosotros, porque el contacto directo en el que nosotros realmente estamos interesados era en ese contacto con el alumnado. Así que han estado apoyando, pero en contacto con los alumnos y apoyándonos a nosotros en el día del espectáculo. En lo que se refiere a la obra de Romeo y Julieta, sí que ellos se han encargado de hacerles llegar el material a los alumnos y han estado hablando con nosotros también para saber qué material era el más adecuado, pero no han bailado con nosotros. Nire galdera da, beti hainbeste gustatzen zaigu Sí, a los profesores nos encanta esto de las unidades didácticas, manosearlas. Nos dicen en este proyecto de 11 semanas hemos tenido estos objetivos, estas conclusiones. Ese trabajo de preparar las unidades didácticas, de cuál es el objetivo, todo esto, ¿también lo habéis hecho? ¿También lo habéis trabajado? Sí, desde el principio hemos estado en contacto con el centro educativo. El segundo año ha sido mucho más fácil, obviamente, porque ya nos conocíamos y ha sido más fácil trabajar, pero ya desde el primer año estuvimos reuniéndonos con ellos, les explicamos el proyecto, nos respondieron que sí y junto con ellos hemos preparado todo este material de las unidades didácticas. Ellos tenían conocimiento de qué íbamos a hacer, qué día íbamos a empezar, tenían conocimiento en detalle de todo el proyecto. Nosotros sabemos que quizás cuando hay ejercicios de tacto, en el mundo de la danza estamos acostumbrados a ello, pero cuando íbamos a hacer un ejercicio de tacto en las aulas, nosotros les hacíamos saber muy bien, ahora va a haber un ejercicio de contacto, ahora, para que ellos supieran que esto iba a suceder, porque no están acostumbrados y se ponían un poco nerviosos si no sabían que eso iba a suceder. Diego, gure kulturaren arloa. Nosotros decidimos, nosotros les vamos a explicar este ámbito de nuestro ámbito cultural. Después vendrán unos músicos a realizar otras sesiones con sus instrumentos, realizarán ejercicios rítmicos, etcétera, pero no les dimos ningún rollo tipo este lunes esto. Lo que les dimos fueron unos objetivos generales y después fuimos y no sabíamos quién iba a estar allí. Eso es lo que hicimos, establecer unos objetivos generales y después, sin concretar demasiado, pues ir viendo cómo se desarrollaban. Además, si han sido 11
11 semanas de educación en el arte. Luego imagino que los profesores tendrán que hacer una valoración. Si ellos no han estado presentes, no van a saber cómo han evolucionado cada uno de los alumnos. Sí, pero nosotros este ejercicio lo organizamos en plan como ejercicio a evaluar. Nosotros no somos profesores, pero nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela de música el planteamiento es estar siempre fuera del tema de las notas. Ahí lo importante era ver cómo se comportaban los alumnos. La idea no era... pasa al castellano, pues el objetivo era pues eso, abrir un frasco y hacer que los alumnos olieran. Era eso, no era algo evaluable. Micrófono, por favor. Sí, por una parte quería felicitaros porque habéis contado cómo ha sido el proceso desde el principio hasta el fin y está claro que se ha desarrollado bien. Por lo tanto, os felicito porque me parece que no es nada fácil. Me ha surgido una pregunta. ¿Cuántos sois vosotros para poder hacer todo esto, aparte de la implicación de esos dos tutores? Vosotros llevaríais todo esto muy atado de esos músicos, quién trabaja el tema de la sensibilización, quién trabaja el tema de la música, de la danza. Parece que sois muchos. Sí, bueno, nosotros ahora mismo somos 4. Hoy no han podido venir aquí los otros 2. Pero en el ámbito de la danza estábamos 4. Por otra parte, tenemos amigos, músicos, etcétera, que son los que nos han acompañado en este tema. Pero los que hemos estado trabajando con los centros educativos hemos sido en concreto 3 en el ámbito de la danza. Vaya, el plásticas. Sí, pero esos trabajos de plástica se realizan con los tutores. El tema de los cabezudos, etcétera, antes no lo he comentado, pero después lo han utilizado en carnaval. Nosotros hicimos, por ejemplo, 16 y hasta 30. Cada niño traía los suyos. Lo que hicieron fue repetir las clases, etcétera, y bueno, los cabezudos lo que han hecho pues se los han quedado y los van a utilizar en otras ocasiones. Micrófono, por favor. Sin micrófono no se puede interpretar. Sí, podemos decir que económicamente este proyecto está cubierto por parte de la Diputación o quien sea. Eso es así, ¿verdad? Sí. ¿Nos respondéis a esta pregunta, por favor? Los de Gorputz Aldiak, en vuestro caso también los colegios no deben pagar nada. Los que estáis trabajando en Guipúzcoa con el proyecto anterior. Micrófono, por favor. Bueno, un lío va. Sí, bueno, nosotros tenemos un pequeño lío. Una parte lo cubre Dantzaguneak. Este año lo que ha pasado es que lo que teníamos previsto luego ha crecido mucho. Y nosotros aún así hemos decidido seguir adelante sin tener asegurado ese apoyo económico. Por nuestra parte el tema se ha resuelto. Dantzagunea nos proporciona apoyo económico y por otra parte las ikastolas, los centros educativos han pagado otra parte. Las sesiones de formación las han pagado las ikastolas. Así hemos llegado a un acuerdo en ese sentido. Con miras al año que viene es un tema que nos gustaría gestionar mejor. Bueno, Osondo. Sí, muchas gracias. Ana. Sí, vamos a dar paso a la última pregunta. Vamos a dejar para un poco... Estaba previsto un poco más tarde hacer la pausa para el café, pero me parece que ahora vamos a interrumpir durante un cuarto de hora después de la pregunta de Ana y continuaremos con esta presentación y con el proyecto de Fernando de Txoriak Txori. Sí, hola, gracias por este proyecto. ¿Cómo habéis trabajado la danza folk? ¿La integrasteis en la historia de Romeo y Julieta? Sí. ¿Y eso de qué manera, aparte de lo del pastelero, sí, cómo la aplicáis en el cuerpo? Sí, no, le cogimos...
Sí, es un poco que cogimos, separamos la historia de Romeo y Julieta y la separamos en diferentes puntos y, por ejemplo, un punto para decir cómo atacamos cierta parte del espectáculo, por ejemplo, la parte de los cabezudos era el momento del danchaldi, un poco de ese momento de cuando están bailando, ¿no? Y se pueden ver Romeo y Julieta, pero no se pueden tocar. Ahí juntamos un poco con músicas en la cual era el danza de los Capuletos, ¿no? Era ese punto estuvimos jugando con un ritmo de vals, en el cual luego nosotros los dancharis pasamos a un ritmo de joteo, un poco lo llamamos a ese punto de joteo, y luego los chavales, en el momento que nos querían impedir ese punto de que querían el contacto Romeo y Julieta mediante una danza en cuerda, una soca ancha, hicieron como un gusano, un caracol que nos separaban, y ellos, era un baile de máscaras, con los cabezudos que ellos quisieron, fue su propuesta, pues se ocultaban, pues como en vez de un baile de máscaras, un baile de cabezudos, un poquito, ese es un pequeño ejemplo. Luego también un poco con danzas de varas hicimos un poco el duelo, ¿no? Y hay un poquillo, qué elementos se pudo introducir. Ese es un poco más abstracto que el de 2013. El de 2013 vimos un poco también los carnavales, y ahí sacamos, como había chicos, alumnos de Rumanía, había chicos de otros, había algún alumno polaco, de otros lados, pues como sabíamos qué nacionalidades había, integramos las similitudes y de ahí pues se generó, pues con los músicos que nos ayudaron con ritmos, o sea, mostramos no danzas, sino danza, que el objetivo no era que aprendiesen danza, sino que identificasen simplemente. O sea, es un poco las dos vertientes que se han llevado. Oso. Bueno, orduan esandakoa. 15 minutos. Entonces, lo dicho, haremos un descanso de 15 minutos. Aquí detrás hay otra máquina, no precisa monedas. Si alguien quiere, también puede utilizar esta máquina. Muchas gracias.